mexicana de fútbol estará visitando a la selección de Panamá y por supuesto que en ESPN tendremos una cobertura total alrededor del compromiso. Arrancamos esta edición de Fútbol Picante escuchando reacciones de Javier El Vasco Aguirre sobre el presente, la actualidad en la que atraviesa Irving El Chucky Lozano, quien quiere cumplir su contrato en San Diego, aun cuando el club le ha dicho que ya no cuentan más con él. Escuchamos qué es lo que opina al respecto Javier El Vasco Aguirre. Yo he hablado con él más de una vez, por cierto, en esta situación que se le presentó. La conversación es privada, evidentemente, pero sí te diría que yo tengo más argumentos si están jugando. Es decir, él y cualquiera. Él tendrá que estar, pensar en todo lo que esto implica y veremos qué sucede. Ya veremos qué decisión toma el Vasco alrededor del Chucky. Quien parece estar seguro en la Copa del Mundo, a pesar de estarse recuperando ahora de una lesión, es Santiago Jiménez, quien lo tiene claro en contra de las versiones de algunos que creen que no le va a ir bien al equipo mexicano en la Copa del Mundo. Santiago quiere hacer historia con el Tri. Haremos historia y como dije en la entrevista antes, soy un gran soñador. Quiero ser campeón del mundo con México. ¿Ves a México campeón del mundo? Claro que sí, lo veo. Campeón del mundo con México, dice Santiago Jiménez. Tendremos actualidad también de las Águilas del América. César Caballero, para que nos cuentes cómo va la negociación, el refuerzo que tanto ha pedido André Jardine. ¿Va a llegar, no va a llegar? ¿Cómo va este tema, César? ¿Qué nos vas a platicar más adelante? Abrazo. Hola Dalito, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Hablaremos de cómo marcha la negociación para que Rafael Veiga pueda llegar a ser jugador de las Águilas del América. ¿Cómo pretenden los azulcremas contratar al futbolista del Palmeiras? Lo vamos a contar más adelante aquí en Fútbol Picante. Regresamos entonces más adelante contigo, César. Tendremos también información de los Pumas, unos Pumas que fueron señalados el torneo pasado por las varias expulsiones que tuvo el equipo, empezando por el propio técnico Efraín Juárez. Charla exclusiva de Toño Sancho de esta y otras materias alrededor de los Pumas. Sí, tuvimos pláticas, pues de lo que yo veía viendo de fuera, de lo que había sido el torneo pasado, de las expulsiones, y la verdad que muy bien, muy receptivo, el contento, ilusionado de que pudiéramos seguir apuntalando el equipo y seguir creciendo, ¿no? Ya nos meteremos de lleno más adelante entonces con el tema de los Pumas. Saludo a la mesa de este día, mis compañeros hoy en Fútbol Picante, el Tuca Ferretti, Dionisio Estrada y Héctor Huerta. Voy a saludar a cada uno de mis compañeros, espero que les dé el mismo gusto que me da a mí. Diony, ¿cómo estás? Bueno, yo espero, Tuca, déjame ser. Claro. Si Santi quiere ser campeón del mundo. Es que Dionisio, empezaste mal, empieza con Huerta. Siempre empiezo con el que está acá, no por algo en particular, sino porque me quedo de paso. Mira, te salgo el señor Huerta. ¿Por qué? Para que te salude bien, te abrace. No lo voy a obligar. No lo voy a obligar. Un abrazo pustio como el tuyo no se le da al señor Huerta. Un saludo nomás. ¿Va a estar el Chucky Lozano en la Copa del Mundo o no? Yo pienso que no. ¿Tú piensas que no? Sí, exactamente. Como Javier no dijo que no. Pero él dijo, me dan más herramientas y claro, argumentos, si ¿no? juegan, claro. Entonces, pero no yo pienso que no va a estar. Saludo al señor Héctor Huerta, hola, que lo voy a ver ahorita, lo voy a ver al rato en Enfocados. Ya sabe que es para mí un privilegio, sí, señor Huerta. Es un privilegio ver y compartir la mesa con usted. Yo sé. ¿Va a ser historia la selección mexicana? No creo. ¿Por? No, por ser campeón del mundo, pues no estamos locos. O sea, yo creo que no. Bueno, pero con pasar más allá del quinto partido ya sería historia. O sea, a lo mejor el título mundial no, pero pues sí, una instancia más. ¿Tú lo ves en el quinto partido? Pues ojalá que sí. Yo lo veo en los grupos. No, hasta ahí. Porque ya está en los grupos. Pero hoy el quinto partido es el sexto. Es el sexto, sí. Entonces ya sería el sexto. Lo ves en el sexto partido más que en el quinto. Ojalá que sí. Santi dice que en el octavo, ¿verdad? Pero ve en el octavo. Para ser campeón del mundo hay que llegar al octavo partido. Bueno, ya me explicas más adelante. Insisto, qué privilegio, señor Huerta. Mi vecino, Ricardo el Tuca. ¡Tocayo! Tuca. ¡Paisano! ¿Cómo andas, Tuca? Bien. Veiga al América es el futbolista que necesita las Águilas, no necesitan más Aparte un delantero. de él, necesita un delantero. Pero parece que solo va a llegar uno, Centro delantero. Pero
No, entonces no va a alcanzar. Necesitan dos. Dos. Y un centro delantero. Se antoja complicado. Porque los que tiene el América, yo creo que se ponen en una licuadora, no sale uno. Sí, es verdad. Y son 5, ¿eh? Ayer más o menos hablábamos de las posiciones sobrepobladas que tiene el América. La y cosa con es que todo la y gente Patricio pone Salas son 5. Aguirre como centro delantero y no es. Pero lo han puesto ahí. Sí, pero A ver, ¿y el resultado cuál ha sido? Pero Dávila tampoco lo es y lo han puesto ahí. Lo han puesto. Ya hablaremos de América más adelante. ¿Les parece? ¿Escuchamos reacciones de Javier Vasco Aguirre? ¿Por qué me ve así, señor Huerta? Porque vamos a escuchar reacciones de Javier perfecto. Aguirre. Vamos a escuchar al Vasco entonces. Sí. ¿Cómo te tengo que ver? Como usted. A Richie lo conozco desde New York City, él era un enganche. Luego lo vi en PSV, lo traen de lateral, lo fichan de enganche, lo ponen de lateral. Con ciertos problemas defensivos para adelante, es un tren. Y le vino bien jugar con línea de 5. Le vino bien venirse a México. Le ayuda mucho que Chivas juega con carriles, entonces ofensivamente es un tiro. Hacia atrás tiene que mejorar algunas cosas, pero estoy muy contento con lo poco que le he visto, tanto dentro como fuera del campo de juego. Y también a Gutiérrez lo conozco de Chicago. Un muchacho que también jugaba de 8, digamos, pivote con 2 por los costados. Llega muy bien en segunda línea, hizo 10 goles esta temporada que terminó. Tiene ganas de jugar para nosotros, también Richie, y bueno, pues la federación, Duilio concretamente, se encargó de hacer todo el trámite conforme, correcto, y afortunadamente FIFA también lo hizo muy rápido, entonces cuento con ellos dos para mañana, claro que sí. Lo teníamos planificado, ¿eh? Lo de Germán que se fuera al extranjero, pues es parte del juego, del fútbol que es tan dinámico. Hay otro también, no traeré nombres, pero que está en un proceso de también buscando su opción en Europa. Y haremos eso, a ver, iremos individualmente, viendo con los técnicos o los dueños de los equipos o los gerentes o los directores deportivos, que de buena voluntad nos facilitan. Lo tenemos contemplado y tenemos el plan de trabajo. Con Irving, yo he hablado con él, la conversación es privada evidentemente, pero sí te diría que yo tengo más argumentos si están jugando. Es decir, él y cualquiera. Entendería situaciones personales que, bueno, pues que están en Europa y no juegan con la frecuencia o el minutaje que me gustaría, pero sí me gusta que el jugador esté en forma física por lo menos y futbolística, ¿no? Pero bueno, sí he hablado resumiendo con Irving, es su decisión, él tendrá que estar, pensar en todo lo que esto implica y veremos a qué sucede. Son palabras de Javier El Vasco Aguirre, distintos tópicos alrededor de esta selección que ultima detalles ya en esa lista final. Vamos a hacer contacto hasta Panamá, allá se encuentra León Lecanda. León, te mandamos un fuerte abrazo para que nos cuentes las últimas novedades del equipo mexicano este día. Abrazo. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, Adal, a todos en Fútbol Picante. Creo que está claro el mensaje que ha enviado ayer Javier Aguirre, no solo a Irving Lozano, sino a varios jugadores más. Si no estás en el fútbol europeo y no tienes minutos, ritmo de juego, pero sobre todo priorizas lo deportivo en el semestre previo a la Copa del Mundo, prácticamente te puedes despedir de la posibilidad de estar en la lista de los 26 elegidos. Está en manos del Chucky Lozano su futuro, desde luego. Tiene un contrato masivo en donde todavía San Diego FC tiene comprometidos cerca de $23 millones con el jugador mexicano por los próximos 3 años, pero claramente no hay ningún equipo ni de la Liga MX, muy pocos en Europa se aventurarían a absorber un contrato de esa magnitud, y te diría que por ahí o se aferra a quedarse en San Diego FC sin minutos, o quizá por ahí buscara la oportunidad de otro equipo en MLS. También sé que por ahí ha habido ciertos sondeos de Real Oviedo, pero nadie le va a pagar eso. Entonces creo que Chucky, por ahí, si no prioriza lo deportivo, pues quizá no vaya a su tercera Copa del Mundo, Adal. Entendemos, León, que con Javier Aguirre es difícil conocer con antelación el 11 que vaya a mandar al terreno de juego, pero ¿tienes una idea de cómo estaría perfilando el equipo mexicano? Sí, una idea. Raúl El Tala Rangel en la portería. Ayer también fue claro, Javier Aguirre tiene a 2 ya en la lista para la Copa del Mundo, él y Luis Ángel Malagón, y está buscando al tercer guardameta. No prometió minutos para Carlos Acevedo, que está por tercera convocatoria consecutiva aquí en la selección mexicana. Pero entonces el arquero de Chivas. Por derecha yo sí espero ver a Richie Ledesma, querido Adal, con la oportunidad justo después de hacer el one-time switch ante FIFA. En la defensa central, Víctor El Toro Guzmán, y me queda la duda por ahí el otro.
que lo va a acompañar probablemente sea Ramón Juárez, que tuvo pocos minutos al sustituir de cambio a Sebastián Cáceres en el último partido de América el domingo pasado contra Pachuca. Por izquierda, Jesús Gallardo. En el medio campo, Eric Lira, probablemente con Luis Romo como interior por derecha, Marcel Ruiz como interior izquierdo. También está la posibilidad de que sea Lira con Charly Rodríguez o incluso el propio Romo, que sea el que se pueda meter como contención. Y en ataque, Germán Berterame con Roberto El Piojo Alvarado y Diego Lainez. ¿Ha habido alguna actualización, León, por parte de la selección de Panamá de cómo se encuentran después de este virus estomacal que afectó a algunos? Sí, mira, lo último que sé por fuentes y también por nuestro compañero Juancho Villaverde, que cubre muy de cerca la selección panameña, es que todavía esta mañana no se encontraba del todo bien el entrenador de Panamá, el español danés Thomas Christiansen. Ellos contrajeron esta infección estomacal en Bolivia, en su visita, en donde empataron 1-1, y ahí, desde luego, pues han regresado no solamente el propio técnico, sino también el preparador de porteros, Donaldo González, y el profesor Gustavo Avendaño, que es el preparador físico, enfermos de la visita a Bolivia, que es justo a donde va la selección mexicana ahora. Lo que me dicen es que seguramente va a estar en la banca, pero no se encuentra bien. Ayer no dio rueda de prensa Christiansen, tuvo que hablar su auxiliar técnico. Y bueno, nada más es eso. Y también un poco decirte, tenemos aquí el posible 11 de Panamá, Adal. Tiene muchas ausencias, así como México, que no tiene europeos, es el mismo caso para la selección panameña. A mí me decían los colegas de aquí que es la selección C de Panamá. Por eso la obligación hoy de Javier Aguirre y por eso su idea de jugar con los de más experiencia. Mira, en el arco, posiblemente J.D. Gon con Chamel Asprilla en la línea de 5, Aymar Sánchez, Javier Rivera, Richard Peralta, Jorge Gutiérrez, que saldría con la cinta de capitán. Medio campo, Giovanni Welch o Abdul Knight, José Murillo, el otro que hace el 5-2-3. Y en ataque quizá un poco los más conocidos, ¿no? Kaiser Lenis, Kadir Barría, este chico de 18 años de Botafogo que jugó su primer partido con la selección panameña y le hizo gol a Bolivia en el empate 1-1 hace unos días, y Richie Phillips Jr., el hijo de aquel famoso Ricardo Phillips, a quien justamente le dio esa patada a Javier Aguirre en el año 2009. Perfecto, León. Cualquier cosa nos cuentas y estamos pendientes de tu reporte. Saludos. Fuerte abrazo. Ahí está el reporte de León Hay Lecanda. que ver si la afición panameña, por esa patada, 16 años después, a lo mejor No eres tan rencoroso como el a señor. lo mejor le recuerda algo a Javier Aguirre, ¿no? Es parte de, no es que seas de rencoroso, no rencoroso, pero es parte de una situación que quizás no puedas descartar. Ahora, O sea, que le devuelvan la patada. al Vasco, no, que de pronto desde la tribuna se metan de más con el técnico, no por ese tipo de situaciones. Pero bueno, el tema que decía León Lecanda desde allá es si México con esa alineación de Panamá, la alineación C, bueno, yo recuerdo que una vez el Valencia C vino a jugar a Puebla y les dio tremendo susto a la selección mexicana, ¿eh? No hay que confiarse de todos modos. Sí, de acuerdo. Me llama la atención, Tuca, que dice León va el Tala como titular. Para mí está claro, en la cabeza de Javier Aguirre, su portero titular en la Copa del Mundo, al menos al día de hoy, va a ser el Tala, ¿no? Sí. Ha tenido más juegos, más confianza de parte de Javier. El bajón que tuvo también el torneo pasado, Malagón. Yo creo que sí, estoy de acuerdo de que Tala está tomando ventaja en esta carrera. Aparte, pues tiene características de que, por ejemplo, ¿no? Le gusta jugar con los pies, tiene un poco más de salida. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que Javier se está inclinando, aunque muchas veces Javier, cuando toma una decisión, prefiere a la gente más experimentada. Sí, de acuerdo. En ese sentido, señor Huerta, ¿habría oportunidad para los nuevos rostros o no necesariamente? No, yo creo que en este partido no. El Tala lleva 7 partidos de titular y Malagón 15 de los 24 de Javier. 7 contra 15, más del doble lleva Malagón. Sí, pero últimamente... ya... Sí, los últimos ha entrado... Los últimos contra Paraguay jugó Malagón, contra Uruguay jugó Tala, contra Ecuador jugó Tala, contra Colombia jugó Malagón, recibió los 4. Contra Corea del Sur jugó Tala, contra Japón jugó Malagón, contra Estados Unidos la final de la
Ya de ahí para atrás Malagón jugó toda la Copa Oro, ¿no? Pero sí en los últimos están alternando. Sí, están alternando. O sea, ¿tú no ves seguro al Tala como titular? Yo lo veo que está tomando más ventaja. Sí, ¿no? Sí. Sobre todo por el mal momento de Malagón, ¿no? Malagón, quien diga que no está pasando un mal momento, pues no lo ve. O sea, no hay la seguridad que tenía cuando fue el América bicampeón, fue factor hasta en las finales. Sí, señor. Resolvía jugadas en la final que dieron el campeonato al América. Después, en esta última racha del último año y después de aquel incidente que se hizo público, que sí le pegó, no le pegó a la señora, todo ese rollo que hubo, a partir de ahí él ha bajado mucho su rendimiento. Yo los veo parejos en este momento, lo dicen las alternancias que está comentando Héctor en este sentido. Y me llamó algo la atención ayer que dijo Javier Aguirre, y eso para cualquiera de los porteros que esté, pero en este caso Malagón y el propio Tala. Dice él que no toma muy en cuenta el que de pronto un portero en un partido pueda cometer un error, ya sea que se le escapó una pelotita, que salió mal, lo que sea, sino más bien lo que él ve en el trabajo del día a día cuando entrenan, cuando se preparan, la actitud, la disposición, las ganas para hacerlo, el tipo de entrenamiento. Eso lo dijo ayer. Y esto lo traigo a colación. Sí, por el error del Tala reciente. Porque Malagón ha cometido errores y también el Tala ha cometido errores. Entonces, a lo mejor ahí se va a ir por el que cometa menos errores. Si es que alguno de los dos es el portero titular y no sale con la sorpresa de que sea Ochoa, ¿verdad? También cuando le preguntaron del tema Acevedo, dijo Javier Aguirre que estaba abierto a seguir buscando a un tercer portero. No, le ha gustado lo que ha hecho. ¿Y por qué no? Tal vez un cuarto también. Hasta un cuarto. ¿No? O sea, eso lo digo en el sentido de que para muchos que creemos Tuca movió que la Ochoa cabeza está firme para ser el tercero. Reprobando tal cosa. O sea, como los entrenamientos entonces es suficiente para analizar. O explícame por qué lo dijo. ¿Tú lo escuchaste ayer? O sea, espérame. O sea, ¿cuántos jugadores he conocido de entrenamiento? Y sabemos muchas veces que hay jugadores de partido fácil, partido difícil, partido seleccionado, hay grados. Claro. Y si voy a tomar en cuenta nada más por un entrenamiento donde no hay la presión del contrario, no hay la presión de la grada y todo esto, no, entonces todos van a ser cracks. Entonces, explícame por qué dijo eso ayer, que lo escuchamos en Generación. O sea, a la hora de la calificación es lo que haces tú en el día del partido. En el partido. Claro. No pudiera pensar que eso debería pesar más. No descartas lo otro, pero eso debería pesar más, ¿no? Igual jugadores de casa y jugadores que visitan desaparecen. También. Hay de todo. Pero Tuca, yo creo que él no descarta a Ochoa, ¿eh? Y los intereses creados del fútbol tampoco descartan a Ochoa. Sí, la cosa también él dice bien de Chucky, ¿no? Si tú no estás jugando, Chucky, las posibilidades que te llamen son muy pocas. Sí, claro. O sea, ¿con qué herramientas te llamo? Lo que yo creo que debe de ser parejo, como dice, para todos. No porque yo no juego en Europa, ahí sí. Claro. No, pero también dijo, si estás en Europa, y hasta dijo, supongamos el Liverpool o el que sea, y no tienes minutos, pues pasaría lo mismo. Si no tienes minutos de juego, pues tienes menos posibilidades de estar en una Copa del Mundo. Sí. Da la intención de, dice, lo convocaría. Porque tiene equipo. Volvemos otra vez a lo de los entrenamientos. ¿Cuántas veces, no lo digo yo, cuántas veces no se ha dicho que el entrenar en Europa te pone un nivel arriba del que juega oficialmente el fin de semana en México? No es la primera vez que... Entonces, la selección mexicana, que cuando tenía solo un jugador en Europa y el nivel era mejor que el que tienen ahorita. ¿De veras? ¿Es cierto? Hugo Sánchez. Antes teníamos uno o dos máximo, ponle a lo mejor Luis Flores o no sé quién. Y el nivel era 1000 veces mejor que el nivel que tenemos hoy. Porque era una de las generaciones más virtuosas en los últimos años a nivel selección. ¿Es así? Sí, y hay otras causas también. Las mendigas, esta regla de 9 extranjeros. O sea, entonces, o sea, y después, es lo que siempre critico, que el balón no pide tu edad, él quiere que tú juegues bien. Ponen una regla de 20-11 para dar oportunidad a los jóvenes, y ahora que llega la oportunidad de que van a la liguilla, entonces yo sumo 2 extranjeros, entonces mato al mexicano. Y la otra es, ya ni siquiera te vayas a la regla. Vete, a ver, ¿qué jugadores son los que se van a ir 6 semanas? Son mexicanos.
no son extranjeros. Pues entonces sustituyelos con mexicanos, no metiendo más extranjeros. Y el tema de lo del Chucky, a ver, nadie se mete en el bolsillo de nadie, pero yo quiero ver cuando decimos, bueno, si prioriza lo deportivo, lo económico, por 3 años, que diga él, perfecto, gano 7 millones, por dar una cifra. Por temporada. Por temporada. 7,5, ponle. Bueno, 7,5. Me voy a bajar a 3,5, para que algún equipo me pague 3,5. ¿Tú crees que por 3 años va a renunciar a 12 millones de dólares? No. O sea, y aparte ya fue a 2 mundiales. Además, ya fue. Ya no tiene esa inquietud, esa necesidad, ese gusanito, ese decir, bueno, quiero. Es su último gran contrato. Claro. No está fácil que diga, no, aunque bueno, tenga 30 años. Al mundial, le digo adiós a 21 millones de dólares. Pues. Aunque tenga 30 años, es su último gran contrato. Y lo otro, y termino, también es la de decir, bueno, esta selección, quién sabe cómo le vaya. Hay muchas dudas, mucho más que las anteriores. No quiero ser parte de la quema. Y la presión que va a causar también el Chucky al equipo. Espérame, tú no quieres, yo aquí estoy tranquilo, pero está yendo a entrenar. Porque llega un momento que va a decir, espérame, 7,5 millones y el tipo ahí rascándose la panza. Sí. No, oye, pues a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Un arreglo, sí. Claro. Y la otra desventaja que tienen, todavía dijeras, bueno, me voy a quedar con el San Diego FC, pero el San Diego FC me va a dar la posibilidad de unirme a esas 6 semanas y en 6 semanas, bueno, te puede ayudar en algo, pero el San Diego va a decir, no, papá. No, aquí sigues tú entrenando. aquí sigues entrenando. Sub-20, con la sub-20 o lo que sea. Apartado del primer equipo, sí, está complicado. Es el caso de Pulido, por ejemplo, toda proporción guardada al Chucky, estábamos hablando 7,5 millones, a lo mejor estamos hablando acá 2 millones de pesos al mes. Sí. Ya le dijeron, no entras en planes, no hay equipo que te quiera. ¿Qué hace él? A mí págame. Aquí sigo entrenando. Claro. Y yo no me voy, no se va a ningún lado, dicen, yo sigo aparte, cobrando. ¿cuántos años tiene Pulido? Ya como 33. También es su último gran contrato. Ándale. Pero él no está pensando en, es que si no juego no voy al Mundial. No, ya él quiere cobrar. Aunque haya ido nomás de turista. Sí, pues en 2014. Mundial, sí. Vamos a ir con Juancho Villaverde para que nos cuente las últimas novedades de la selección de Panamá. Juancho ya nos adelantaba, León, que es Panamá C. ¿Qué nos cuentas del rival del equipo mexicano esta noche? Saludos. Saludos, Adal, y todos los amigos de Fútbol Picante. La selección de Panamá ya está lista para recibir a México en el Rommel Fernández. Después de 2 días de ausencia del técnico Thomas Christiansen y del preparador de porteros Donaldo González de los entrenamientos por un problema estomacal, nos confirman que estarían hoy en el banco de suplentes. Y por supuesto Christiansen en la banda dirigiendo a la selección de Panamá. Una selección de Panamá bastante alternativa a la que jugó las eliminatorias. En esta convocatoria se puede decir que hay 2 o 3 que son habituales en los llamados de Thomas Christiansen. Pero aún así es una selección que quiere dar un buen partido, es una selección que quiere mostrar cara. Thomas Christiansen dijo, lo que no es negociable es la actitud. Lo mismo lo dijo Javi Sánchez Jara el día de ayer. Y quieren que los jugadores presentes le sigan dando problemas. Es decir, le compliquen las decisiones para futuras convocatorias levantando la mano. Uno de esos jugadores que más expectativa ha causado es Kadir Barría, el autor del gol ante Bolivia, que debutó en ese partido ahijado de Luis el Matador Tejada, y un futbolista que ya milita en Botafogo y que por supuesto con solo 18 años crea y moviliza mucho a la fanaticada panameña. ¿Por qué? Porque los 16.000 boletos hasta el momento emitidos, mucha gente quiere ver, muchos de ellos quieren ver a Kadir Barría. Un probable 11 sería con John David Gunn en portería, que estaría debutando por derecha. Chamel Asprilla en el centro de la defensa, línea de 3, con Aymar Sánchez en el centro, Javi Rivera del fútbol hondureño, y por izquierda Richard Peralta, Jorge Gutiérrez en el carril izquierdo. En el medio campo una duda, o Giovanni Welch o Abdul Knight, acompañado de José El Gasper Murillo, mediocampista de Plaza Amador, y en punta Richie Phillips, hijo del Patón Phillips, por derecha Kaiser Lenis, y en punta Kadir Barría. Ese podría ser el 11 de Panamá esta noche en el Rommel Fernández. Más adelante mucha más información. Un fuerte abrazo. Gracias, Juancho, por el reporte. Estamos pendientes, hacemos pausa cuando regresemos. Más de la entrevista que Odín Ciari le realizó a Santiago Jiménez. Regresar a Ámsterdam para un chequeo y ver imágenes y todo. Y el doctor quedó bastante sorprendido por la evolución y porque voy muy bien. La verdad que
la operación está perfecta y llevo apenas un mes, algo que habíamos calculado tal vez en el segundo mes, en la segunda revisión. Entonces, bastante feliz por la noticia, pero nada, seguir trabajando y a no apurarnos. ¿Cómo te ves con Raúl Jiménez siendo los atacantes de la selección mexicana? Creo que hacemos buena dupla, ¿no? Nos conocemos muy bien. Cuando hemos jugado juntos lo hemos hecho muy bien. Y es un gran amigo, la verdad. Creo que pasar momentos con él en la selección me ha hecho muy cercano a él. De hecho, nos escribimos por WhatsApp de vez en cuando y la verdad que sí siento que podríamos armar muy buena dupla y que estoy seguro que algo se genera en los rivales, en la defensa rival. Si ven a los dos Jiménez, algo pasa. ¿Cómo ves a los rivales de México? Pues yo lo veo bastante bien, pero no hay rival fácil. En un mundial todos los países son difíciles. Al final de cuentas ya no estás en una liga amateur que puede tocarte un equipo que sabes que puedes golearlos 10-0, ¿no? Acá no, acá es selección y cada país tiene a sus mejores jugadores. Entonces es otra cosa, es otro nivel y van a ser difíciles todos los partidos. ¿Qué pasará con México en este mundial, Santi? Haremos historia. Y como dije en la entrevista antes, soy un gran soñador. Quiero ser campeón del mundo con México. ¿Ves a México campeón del mundo? Claro que sí, lo veo. Lo veo porque creo que creer no cuesta nada y soñar tampoco. Ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que contagiar a toda la gente que venga con nosotros porque 130 millones somos fuertes. Varios temas con Santiago Jiménez. De entrada, él levanta la mano y dice, me gusta jugar con Raúl Jiménez. 2 puntas. Ya lo intentó Javier Aguirre. Soy de los que piensa, Tuca, que creo que el experimento no funcionó del todo. No quiere decir que tenga que estar descartado. Perdón. No funcionó por los extremos. Pues no tenía extremo. Pones a 2 delanteros que tienen que ser abastecidos por llegar al fondo con pierna natural de preferencia para que ellos puedan utilizar su estatura, su velocidad, sus arranques y todo esto. Pues la verdad, o sea, ninguno va a resultar. Y tú pones a Pelé y a Maradona ahí de centro delantero sin extremo. Gracias. Y no va a resultar. Entonces fue error del mismo técnico, la planeación de la elección de los jugadores y del sistema de juego. Ahora, si tú pones 2 extremos que realmente profundicen, lleguen al ¿Como fondo, quiénes? Natural. pues yo pienso que Lainez es uno de ellos, está haciendo muy buen campeonato. Yo pensaba inclusive en Antuna, pero veo a Antuna que desde que salió de Cruz Azul, no da una. La verdad, Antuna, o sea, no doy una, se llama ahora. Parece que se la está pasando tranquila. Como si se le olvidara haber jugado contrato fútbol. que tiene. Sí, como si se le hubiera olvidado jugar fútbol. O puede ser un Chucky también, mismo Chucky. Pero tiene que estar jugando. Ah, bueno, o sea, estamos hablando del estilo de jugador para que estos dos tengan más oportunidad de goles, de jugar bien al fútbol. Pero sabes Puede ser Alvarado, pero por izquierda, no por derecha. Sí. Pero ahí no es donde me gusta. Derecha. Y al Piojo le pide el Vasco más labores defensivas que ofensivas, que habitualmente las... Y a Vega en selección no lo vemos exactamente cómo sí funciona con Toluca, que en Toluca puede iniciar por fuera, pero termina como por dentro las jugadas. Y acá lo que dice el Tuca es alguien que vaya realmente por fuera. A las bandas. O sea, Piojo o Lainez, pierna natural, lado izquierdo. Del lado derecho, ¿no te gusta el Chino Huerta todavía, si es que todavía vuelve? Puede ser. Porque es derecho, él podría jugar. Ándale, este también. Perfil natural, lado derecho. Claro. Si Antuna recobrara la memoria. Híjole, sería bueno. Pero con todo respeto, Héctor, estamos hablando de y si este, y No, si pues el sí, otro. es que Hablamos de uno que está bajo de nivel. condicionantes. Hablamos de otro que está lesionado. De otro que también, como Alex, está lesionado ahorita. Tema de Huerta. Siempre hablamos, ¿cuáles son las grandes dudas del Vasco? No, pues el lateral por derecha. Él dijo que no tiene dudas en la portería. Yo creo que no le hemos dado tanto peso a lo flojo que está el puesto de los extremos, ¿eh? Sí. Si va a ser un 4-3-3, está bien, el punto es Raúl, si no es Santiago. Pero el puesto de los extremos siento que como que estamos tranquilos y yo no veo claro ni por un lado ni por otro, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues es que totalmente. Aparte, no tienen mendiga idea de ser extremo. De veras. Se meten ahí a estorbar y dar la pasada a los laterales, que se creen extremos aparte.
Y los extremos, o sea, tapa la entrada de los medios. Y los laterales, en vez de hacer su primera función, que es marcar, pues andan a 40 metros cuando el equipo está... Ahora, pero también hay que ser claros. Dice el Tuca, con 2 necesitas esos extremos. Pero aunque juegues con 1, difícilmente se le abastece al centro delantero de la selección Bueno, ¿por qué nacional Santiago mexicana? solo cuando ha sido titular no ha brillado? ¿Por la misma razón? Pero, y volvemos a lo mismo, una selección que cuando intenta ir por fuera y van al tema individual, difícilmente ganan los duelos individuales también. Exacto. Ahora, ¿no parte también un poco, Héctor, porque México, con Javier Aguirre, ha utilizado en la mayoría de las ocasiones un 4-3-3, y no hay tantos equipos en el fútbol mexicano que tengan ese 4-3-3 y quienes lo tienen normalmente tienen extranjeros en esas posiciones? Ándale. Sí, también. Muy buen punto. También. Muy buen punto. También. Y van mejor, fíjate bien, van mejor los laterales cuando van al ataque, van mejor porque van a pierna natural. O sea, cuando va Gallardo va a pierna natural y el perfil para centrar te ayuda si vas a pierna natural. Claro. Penetras más si vas a pierna natural. Del lado derecho, Jorge Sánchez o Kevin o el que ha jugado por el lado derecho también van al frente de pierna natural. Pero como los 2 extremos juegan a pierna cambiada siempre, Alexis Vega, el Piojo Alvarado, ahora la moda es pierna cambiada. Ahora en el tiempo de Tuca la moda era pierna natural, extremo, Garrincha extremo derecho porque es derecho, el Garciño, el que tú quieras, era extremo derecho porque era derecho, era extremo izquierdo porque era zurdo. Ahora no está la moda, desde lo de Robben y Riveri se empezó la moda en el mundo de los extremos a pierna cambiada. Uno empezó con Messi, sí, pero una diferencia muy grande de Messi a todos los demás. Cualquier mortal. Uno pudiera pensar que lo que escuchamos cuando dijo, bueno, es que Richie se ha visto bien porque el sistema de Chivas es línea de 5 y él es carrilero y va bien y tiene problemas defensivos. Escuchas a Santiago Jiménez hablar con esa claridad, con esa madurez que no siempre corresponde a su edad, entiendes por qué su historia conecta tanto. No solo porque juega en Europa, no solo porque mete goles, sino porque dice en voz alta cosas que muchos sienten, pero pocos se atreven a expresar. Habla de procesos, de paciencia, de hacer el extra, de no conformarse. Y en un fútbol acostumbrado a la comodidad, ese mensaje incomoda. Santi no se presenta como víctima, tampoco como salvador. Se presenta como parte de un sistema que necesita cambiar. Y ahí está el punto central. Porque cuando un delantero de su nivel llega a la selección y no recibe balones claros, cuando se seca, cuando parece irrelevante, la tentación es señalarlo a él. Pero el problema no está adelante. Está atrás, está en el medio, está en la idea. Ningún 9 vive de milagros. Vive de contextos. México lleva años sin generar contextos ofensivos sólidos. Cambian los nombres, cambian los técnicos, pero la sensación es la misma. Falta volumen, falta creatividad, falta sorpresa. Y cuando no hay eso, cualquier delantero, por bueno que sea, termina aislado. En Europa, Santi vive rodeado de mediocampistas que entienden cuándo filtrar, cuándo acelerar, cuándo pausar. En la selección, muchas veces parece jugar en otro idioma, eso no es casualidad. Es consecuencia de una formación que priorizó el orden sobre la imaginación, que castigó el error creativo y premió la obediencia táctica. Así se formaron generaciones enteras de futbolistas que cumplen, que corren, que se sacrifican, pero que no rompen partidos. Y en el fútbol internacional, cumplir no alcanza. La famosa zona de confort de la que habla Jiménez no es solo económica, es mental. Es esa sensación de que con hacer lo justo alcanza, de que el talento natural basta, de que no es necesario exigirse más allá porque el entorno no lo demanda. En Europa, si no haces el extra, te pasan por encima. En México, muchas veces el sistema te protege, y eso, a largo plazo, mata la competitividad. La Liga MX es un reflejo perfecto de ese problema. Una liga cómoda, estable, rentable, pero cada vez menos formativa. Se priorizó la seguridad financiera sobre la presión deportiva. Se eliminaron riesgos, se redujo la urgencia. Y cuando no hay urgencia, el nivel baja. No de golpe, sino poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no compites igual. El ascenso y descenso no era solo un trámite administrativo, era una escuela de carácter. Obligar a pelear por no caer formaba futbolistas acostumbrados a la presión real. Hoy muchos clubes viven sin ese estrés y eso se nota en la intensidad, en la mentalidad, en la ambición. No es nostalgia, es lógica competitiva. La selección mexicana, entonces, recoge lo que la liga produce. Y produce jugadores correctos, pero pocos determinantes. Produce disciplina, pero poca rebeldía. Produce orden, pero escasa creatividad. Y cuando enfrentas a selecciones que juegan con convicción, con atrevimiento, con personalidad, la diferencia se nota. No siempre en el marcador, pero sí en las sensaciones.
Javier Aguirre entiende ese contexto. Por eso su discurso es realista, incluso crudo. Sabe que no puede prometer un fútbol espectacular si no tiene las herramientas. Pero el riesgo es quedarse atrapado en ese realismo y convertirlo en techo. Porque describir la realidad es necesario, pero transformarla es obligatorio. Y esa transformación implica asumir riesgos. El Mundial no se juega solo con orden. Se juega con personalidad, con valentía, con capacidad de incomodar al rival. México no puede aspirar a competir escondiéndose. Tiene que atreverse a jugar, a proponer, a equivocarse. El miedo al error ha sido uno de los grandes enemigos del fútbol mexicano. Y mientras no se supere, el crecimiento será limitado. Santiago Jiménez, con su historia personal, con su proceso de recuperación, con su fe, representa otra manera de entender la carrera futbolística. No como una sucesión de éxitos inmediatos, sino como un camino largo que exige sacrificio, paciencia y trabajo diario. Esa mentalidad es la que México necesita multiplicar, no solo admirar. Pero para multiplicarla, el entorno tiene que cambiar. Los clubes tienen que exigir más. Los entrenadores tienen que respaldar al que se atreve. Los directivos tienen que pensar más allá del próximo torneo. Y los medios tienen que dejar de buscar culpables inmediatos y empezar a señalar problemas estructurales. No es menos atractivo, es más honesto. El aficionado también juega su papel. Exigir está bien, pero exigir procesos coherentes es mejor que exigir soluciones mágicas. El aplauso fácil y el abucheo automático liberan frustración, pero no construyen nada. La madurez futbolera implica entender que el crecimiento real no es lineal, que habrá tropiezos y retrocesos. Nada de esto significa conformarse. Al contrario, significa exigir mejor. Exigir planificación, exigir coherencia, exigir valentía. El fútbol mexicano no necesita menos presión, necesita una presión mejor dirigida. Una presión que empuje hacia arriba, no que paralice. La historia de Jiménez demuestra que se puede soñar en grande sin perder los pies en la tierra, que se puede aspirar a un mundial sin ignorar la realidad, que se puede creer sin mentirse. Y esa combinación es poderosa, pero solo funciona si el sistema la acompaña. El balón se gira rodando, como siempre. Habrá partidos buenos y malos, goles celebrados y goles sufridos. Pero el verdadero partido se juega en la mentalidad, en la estructura, en la cultura futbolística. Ahí es donde México tiene que decidir quién quiere ser. Y mientras esa decisión se toma, seguiremos hablando, analizando, incomodando. Porque el fútbol no cambia con silencio. Cambia cuando alguien se atreve a decir lo que otros prefieren callar. Y en ese sentido, historias como la de Santiago Jiménez no son solo entrevistas, son advertencias y oportunidades al mismo tiempo. La pregunta ya no es si México tiene talento. La pregunta es si está dispuesto a salir de su zona de confort para desarrollarlo de verdad. Porque el talento sin exigencia se marchita. Y la exigencia sin estructura se vuelve injusta. Encontrar ese equilibrio es el gran reto. El camino es largo, incómodo y lleno de resistencia. Pero también es el único camino que vale la pena recorrer si de verdad se quiere cambiar la historia. Y cambiar la historia, como ya se ha dicho tantas veces pero poca se ha asumido de verdad, no es un acto de voluntad aislado, es una cadena de decisiones coherentes sostenidas en el tiempo. El fútbol mexicano ha tenido momentos de ilusión, chispazos, generaciones que parecían marcar un antes y un después, pero casi siempre algo se rompió en el camino. No por falta de talento, sino por falta de convicción para sostener un rumbo. Cuando el entorno empezaba a incomodarse, la historia de Santiago Jiménez sirve como espejo porque muestra lo que pasa cuando un futbolista sale de ese ecosistema cómodo y se enfrenta a uno que no perdona. En Europa nadie te espera, nadie te protege, nadie te regala minutos. O rindes o te reemplazan. Y ese contexto obliga a crecer, a ser el extra del que él habla. A exigirte incluso cuando el cuerpo y la cabeza piden descanso. Esa exigencia constante es la que forma jugadores completos. En México, en cambio, el sistema muchas veces protege en exceso. Protege el jugador del error, del fracaso, de la competencia feroz. Y aunque esa protección nace de buenas intenciones, termina siendo contraproducente. Porque cuando el jugador sale de ese entorno y se enfrenta a la realidad internacional, el golpe es fuerte. No está acostumbrado a competir en desventaja, a remar contracorriente, a reinventarse rápido. La selección mexicana vive ese choque cada vez que se enfrenta a un rival con una idea clara. No importa si el rival tiene más o menos talento individual. Lo que importa es que sabe qué hacer en cada momento del partido. México, muchas veces, reacciona más de lo que propone. Espera, ajusta, sobrevive. Y cuando el partido exige algo distinto, cuando hay que romper el guión, cuesta encontrar respuestas. Ese es el gran desafío para Javier Aguirre y para cualquier técnico que llegue. No solo ordenar, sino atreverse a construir algo que incomode al rival. El orden es necesario, pero no suficiente. La disciplina es importante, pero no reemplaza la creatividad. Y la creatividad no aparece si no se le da espacio para equivocarse. Mientras el error siga siendo castigado más que la intrascendencia, el talento seguirá escondiéndose.
Los clubes tienen una responsabilidad enorme en ese cambio. No basta con hablar de fuerzas básicas, hay que confiar en ellas de verdad. No basta con debutar jóvenes, hay que darles continuidad. No basta con venderlos al extranjero, hay que prepararlos para competir allá. Todo eso requiere planificación, paciencia y, sobre todo, valentía para ir contra la corriente cuando el resultado inmediato no acompaña. El América, por ejemplo, está en un momento clave para decidir si quiere ser parte de ese cambio o seguir atrapado en la lógica del parche. Tiene recursos, tiene infraestructura, tiene visibilidad. Podría marcar un camino distinto si apuesta por una reconstrucción real, no solo de nombres, sino de ideas. Eso implica aceptar que el éxito pasado no garantiza nada y que la adaptación constante es una obligación, no una opción. Chivas, con su identidad particular, también tiene una oportunidad. Puede demostrar que un proyecto coherente, basado en trabajo y convicción, puede competir sin necesidad de atajos. Pero para eso tendrá que resistir la presión externa, el elogio excesivo, la tentación de creerse más de lo que es antes de tiempo. La historia reciente enseña que los proyectos que sobreviven son los que saben corregir incluso cuando ganan. La Liga MX como sistema tiene que decidir si quiere volver a ser formativa o seguir siendo solo rentable. No son cosas incompatibles, pero requieren equilibrio. Una liga que no exige, no forma. Una liga que no forma, no alimenta a su selección. Y una selección sin talento formado en contextos exigentes está condenada a sufrir cada vez que sale de su zona de confort. El debate sobre el ascenso y descenso, sobre el número de extranjeros, sobre el calendario, no es un capricho. Es una discusión sobre qué tipo de competencia se quiere. Eliminar riesgos puede estabilizar finanzas, pero también elimina incentivos. Y el fútbol, sin incentivos claros, se vuelve predecible, cómodo, plano. Los medios tienen que asumir que también forman parte de ese ecosistema. La crítica fácil, el escándalo permanente, la búsqueda de culpables inmediatos, generan ruido pero no soluciones. El análisis profundo incomoda más, pero también aporta más. No se trata de ser complacientes, se trata de ser responsables con la influencia que se tiene. El aficionado, por su parte, vive atrapado entre la ilusión y la frustración. Quiere creer, pero ha sido decepcionado demasiadas veces. Esa herida explica muchas reacciones exageradas, muchos juicios duros. Pero también es cierto que el cambio no llegará solo desde arriba. Llegará cuando la exigencia colectiva empiece a apuntar hacia procesos mejor hechos, no solo hacia resultados inmediatos. El fútbol mexicano no necesita milagros, necesita coherencia. No necesita héroes aislados, necesita estructuras que permitan que aparezcan muchos. No necesita discursos motivacionales, necesita contextos exigentes. Y todo eso requiere tiempo, algo que históricamente ha sido escaso en nuestro entorno. El mundial sigue acercándose y con él aumenta la ansiedad. Pero la ansiedad no construye, solo presiona. La presión bien dirigida puede ser motor, pero la presión sin rumbo paraliza. México tiene que decidir qué tipo de presión quiere ejercer sobre sí mismo, la que obliga a esconderse o la que empuja a crecer. Santiago Jiménez ya tomó su decisión personal, salir de la comodidad, exigirse más, competir al máximo nivel. Ahora le toca al sistema decidir si quiere acompañar ese tipo de mentalidad o seguir produciendo talentos que se quedan a medio camino. La diferencia entre una cosa y otra no es menor, es estructural. El balón se gira rodando y cada partido se gira ofreciendo pistas. Pero el verdadero partido se juega fuera del césped, en la manera en que se forman jugadores. Se diseñan plantillas, se toman decisiones. Ese es el partido que define el futuro, aunque no siempre salga en los resúmenes. Y mientras ese partido se juega, la conversación no se detiene. Porque el fútbol, además de juego, es reflejo. Reflejo de cómo enfrentamos el cambio, el error, la incomodidad. Y quizá, si aprendemos a mirarnos con honestidad, podamos empezar a contar una historia distinta. Una historia donde el talento no se conforme, donde la exigencia no asuste y donde la ambición deje de ser un discurso para convertirse en una práctica diaria. Y convertir la ambición en una práctica diaria es, probablemente, el mayor reto que tiene hoy el fútbol mexicano. Porque la ambición real no se proclama en conferencias de prensa, ni se vende en campañas publicitarias, se demuestra en decisiones incómodas, en procesos largos. En apuestas que no siempre dan frutos inmediatos. Y eso choca con una cultura acostumbrada a la urgencia, al resultado rápido, al aquí y ahora. Durante años se confundió estabilidad con progreso. Se pensó que, mientras la liga fuera rentable, mientras los estadios se llenaran y los contratos televisivos crecieran, el nivel deportivo se mantendría solo. Pero el fútbol no funciona así. El dinero ayuda, claro, pero no reemplaza la competencia real, la exigencia cotidiana, la presión auténtica. Sin esas variables, el crecimiento se detiene aunque los números sean positivos. La selección mexicana es la prueba más visible de ese estancamiento. No porque siempre pierda, sino porque cada vez le cuesta más imponerse. Porque los partidos se sienten largos, pesados, tensos.
porque da la impresión de que cualquier gol en contra puede ser definitivo. Esa fragilidad no es solo futbolística, es mental. Y la fortaleza mental se construye compitiendo en contextos difíciles, no evitando el conflicto. Cuando se habla de identidad, muchas veces se cae en el romanticismo. Se evocan épocas pasadas, jugadores históricos, partidos memorables. Pero la identidad no es una postal del pasado, es una construcción del presente. Y hoy la identidad del fútbol mexicano está en disputa. ¿Es un fútbol que compite con orden y resignación o uno que se atreve a proponer aunque se equivoque? Esa pregunta sigue sin respuesta clara. Javier Aguirre representa una etapa de transición. Un técnico que entiende las limitaciones, que no promete imposibles, que prioriza el orden. Eso puede ser útil en el corto plazo, pero no puede ser el destino final. La selección necesita evolucionar hacia algo más valiente, más creativo, más incómodo para el rival. Y esa evolución no se dará sola, necesita decisión política, respaldo institucional y paciencia social. Los clubes tienen que ser el primer eslabón de ese cambio. Apostar por jóvenes no solo cuando no hay alternativas, sino como parte de una visión. Diseñar plantillas equilibradas, no saturadas. Priorizar perfiles que complementen, no solo nombres que vendan. Entender que el fútbol moderno se gana con colectivos fuertes, no con individualidades aisladas. El América, por su peso y visibilidad, puede marcar ese camino si decide hacerlo. Tiene la capacidad de asumir riesgos, de equivocarse y corregir. Tiene la obligación de no conformarse con lo que ya ganó. Porque en el fútbol, el pasado solo sirve si impulsa el futuro. De lo contrario, se convierte en un ancla. Chivas, con su proyecto actual, también enfrenta una prueba similar. No basta con arrancar bien, hay que sostener. No basta con jugar bonito algunos partidos, hay que competir cuando el contexto aprieta. La liguilla no perdona romanticismos. Exige carácter, variantes, sangre fría. Ahí se verá si el proceso tiene fondo. La Liga MX, como sistema, tiene que replantear sus incentivos. Volver a generar presión competitiva, abrir espacios reales al talento joven, exigir calidad a los extranjeros, no solo cantidad. Entender que una liga cómoda produce jugadores cómodos. Y en el fútbol internacional, la comodidad es una desventaja. Los medios, en su rol amplificador, también pueden ayudar a cambiar la narrativa. Menos obsesión con el resultado inmediato, más análisis de procesos. Menos culto al escándalo, más explicación de estructuras. No se trata de suavizar la crítica, sino de hacerla más útil. El fútbol mexicano no necesita menos crítica, necesita mejor crítica. El aficionado, con su pasión intacta, es parte fundamental de este ecosistema. Puede seguir exigiendo milagros o puede empezar a exigir coherencia. Puede seguir castigando el error creativo o puede empezar a valorar la intención. No es sencillo cambiar hábitos, pero es necesario si se quiere algo distinto. Santiago Jiménez y otros jugadores que eligieron salir de la zona de confort ya dieron un paso. Demostraron que se puede competir en contextos más duros, que se puede crecer a partir de la exigencia. Ahora el reto es que ese ejemplo no sea la excepción, sino la norma. Que el sistema acompañe, no frene. El mundial seguirá acercándose y con él aumentará la presión. Pero la presión sin dirección solo genera miedo. La presión con un plan genera crecimiento. México tiene que decidir qué tipo de presión quiere ejercer sobre sí mismo. La que paraliza o la que empuja, el balón seguirá rodando y cada partido seguirá ofreciendo señales. Algunas alentadoras, otras preocupantes. Pero el verdadero cambio no se medirá solo en resultados. Se medirá en la forma de competir, en la capacidad de aprender de las derrotas, en la valentía para sostener decisiones incluso cuando no son populares. El fútbol mexicano todavía está a tiempo de redefinirse, no desde la nostalgia ni desde la queja permanente, sino desde la autocrítica honesta y la ambición bien entendida. Una ambición que no grita, que trabaja, que no promete, que construye. Y mientras ese proceso avanza, la conversación seguirá viva. Porque hablar de fútbol es hablar de nosotros mismos, de cómo enfrentamos el cambio, el fracaso y la incomodidad. Y quizá, si aprendemos a hacerlo con más profundidad y menos miedo, podamos empezar a escribir una historia distinta. Una historia donde el talento no se conforme, la exigencia no asuste y la ambición, por fin, se convierta en hábito. Santiago Jiménez y otros jugadores que eligieron salir de la zona de confort ya dieron un paso. Demostraron que se puede competir en contextos más duros, que se puede crecer a partir de la exigencia. Ahora el reto es que ese ejemplo no sea la excepción, sino la norma. Que el sistema acompañe, no frene.